Paz de Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos están alegres de poder estar hoy aquí en este lugar? Vemos que hay muchos alegres hoy. Hay muchos alegres hoy que se sienten bendecidos, se sienten amados por Dios, se sienten atraídos por su presencia. Y hoy es un día muy especial que hoy podemos compartir con nuestro Dios. Y es importante porque Dios ha permitido que hoy vos y yo estemos en este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque hoy Dios tiene algo especial para vos. Hoy Dios tiene algo muy especial que ha preparado, no sabemos desde cuándo, pero Él le preparó para este día para que cada uno de nosotros podamos recibir algo de parte de su presencia. Así que sentite feliz, sentite a gusto, sentite cómodo, sentite libre porque estás en la casa del Señor y donde está el Espíritu de Dios, allí hay plena libertad. Amén. Saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Los bendecimos desde aquí y sabemos que Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Él está acá y está en cada lugar. Como verán, hoy nuestro amado pastor y su familia y su esposa en realidad no están con nosotros porque están representándonos en la convención de Uruguay. Ellos están en Uruguay hoy y están participando de esa convención. Fueron comisionados por la mesa directiva de acá de Argentina para que ellos puedan participar de la convención de Uruguay. Así que desde acá los bendecimos, oramos por ellos y que Dios los bendiga grandemente y que sea hecha su voluntad. Así que hermanos, yo antes de comenzar a predicar la palabra de Dios, yo quiero invitarlos a orar a Dios para que realmente Él haga su voluntad en mi vida, en tu vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí y los que no estamos aquí, que Él haga su voluntad y que pueda hacer realmente y derramar su bendición sobre cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte que levantes tus manos al cielo y vamos a orar, vamos a entregar todo. Quiero que te despojes, quiero que entregues todo delante de Él. Quiero que en esta mañana nos sintamos libres delante de Dios, porque Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este privilegio que tú nos estás dando, por esta participación de este culto glorioso, Señor, porque sabemos que tú has preparado hoy algo especial para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y sabemos que tú estás aquí en medio nuestro porque sentimos tu presencia, porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio, porque sabemos que en la congregación de los santos tú envías bendición y vida eterna. Señor, en esta mañana nos despojamos de todo, Señor, de toda preocupación, de todo cansancio, de todo pensamiento que esté contrario a tu voluntad. Señor, lo entregamos delante de tu presencia para que tú estés obrando, para que tú estés derramando de tu gracia, para que tú hagas milagros y maravillas en este día, para que realmente podamos ver el poder de Dios manifestado en este lugar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Gloria sea a nuestro Dios. Y en este tiempo estamos viviendo el reino de Dios aquí y ahora. Estamos viviendo y estamos participando de todo lo que Dios está haciendo, no solamente con nosotros, sino con la iglesia. Y domingos atrás había hablado acerca de lo que yo consideraba que eran las llaves del reino, porque había citado en esa oportunidad ese versículo bíblico donde Jesús le dice a Pedro: a ti te entregaré las llaves del reino. Y las llaves del reino no significaba ser una sola llave, sino que las llaves del reino implican varias llaves. Y había hablado en esa oportunidad de lo que era la llave de permanecer en el reino, de los beneficios que significaba permanecer en el reino, porque el que permanece hasta el fin de su palabra, éste será salvo. Y creo que cada uno de nosotros, de los que estamos acá,
necesitamos y queremos permanecer para poder alcanzar salvación. Amén. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren alcanzar salvación? Necesitamos permanecer en este reino y como hemos escuchado el domingo pasado de esa historia que nos contaba nuestro hermano Walter, un reino ideal, un reino hermoso, un reino donde realmente no había temor, no había dificultades. Ese es el reino que yo quiero vivir. Y ese es el reino de los cielos que está en medio de nosotros. Ese es el reino que se acerca a nosotros constantemente y que día a día nos está mostrando lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tu vecindario, con tu ministerio. Y lo que sucede en ese reino, lo que sucede y lo que nos imaginamos que sucede en ese reino, también sucede aquí en la tierra, porque no estamos desconectados del reino de los cielos, sino que el reino está aquí y también está ahora, porque si está Jesús con nosotros, ese reino vino a nuestras vidas. Y también hablaba acerca de que el que permanece en ese reino, ¿qué pasa? Lleva fruto y lleva no solamente uno, sino mucho fruto, ¿no? Y cuando hablamos de fruto, hablamos de obras, hablamos de cosas que nosotros hacemos para Dios, de cosas que la gente necesitada necesita y que la iglesia en este tiempo está haciendo. Eso es llevar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el título de este mensaje se llama Equipándonos para servir. Y para equiparte necesitamos equiparnos de muchas cosas. Ya algunas cosas tenemos, tal vez otras nos falte, pero necesitamos seguir equipándonos día a día para poder servir con alegría, con regocijo, con excelencia, servir a Dios con todo nuestro corazón. Porque tenemos esas herramientas que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros hemos recibido, desde el momento que creímos, Dios ha depositado en vos y en mí herramientas espirituales para poder llevar adelante la tarea del reino de los cielos aquí en la tierra. Es importante que tengamos muy claro, hermanos, que existen dos reinos y lo hemos hablado muchas veces acerca de esto. Tenemos el reino de la luz por un lado, pero también tenemos el reino de las tinieblas por el otro lado. Y nosotros decidimos a qué reino queremos pertenecer. Amén. Cada uno de nosotros es libre de tomar esa decisión y decir, yo quiero pertenecer a este reino y quiero salir de este reino para poder participar de todo lo que Dios nos ha prometido. Y quiero leer ahí en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 45, el versículo que nos habla justamente lo que el Señor vino a hacer. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y hermanos, la llave del servicio, equiparme con esa llave del servicio, se resume en una sola palabra. Y esa palabra es obediencia. Amén. Si yo quiero servir a Dios, tengo que obedecer a Dios. Porque yo cuando obedezco a Dios, comienzo a sentir lo que Dios siente por el perdido, lo que Dios siente por el enfermo, lo que Dios siente por el necesitado. Comienzo a sentir lo que Dios siente. Amén. Porque esa obediencia va transformando mi mente, esa mente tan acotada, y comienza a poner esos pensamientos que Dios tiene acerca de la necesidad de las personas. El servicio es obediencia. Y cuando nosotros obedecemos a Dios en todo sentido, todo lo que Él te ha dado se multiplica. Cuando sos obediente a la palabra de Dios, a sus promesas, a sus decretos, a sus mandamientos, a sus propósitos, todo lo que Dios te ha dado se multiplica. Él lo multiplica. Llámese dones, llámese ministerios, llámese sabiduría, madurez, autoridad, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios te dio se multiplica porque la obediencia que trae bendición,
trae bendición para tu vida, trae bendición para tu familia, trae bendición para la iglesia. Y hoy Dios nos está diciendo que el servicio demanda de cada uno de nosotros que dejemos o demos lo mejor que tenemos. Tenés que dar lo mejor. Él tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Y además, todo servicio que hagamos siempre tiene que estar basado en base a la palabra de Dios. No podemos hacer nada que no nos acompañe lo que dice la palabra de Dios, porque van a ser meramente acciones humanas, acciones donde realmente tienen un límite, pero cuando tu servicio es acompañado por lo que dice la palabra de Dios, todo prosperará, todo se multiplicará, todo tendrá un impacto eterno aquí en la tierra y vas a ser realmente halagado por nuestro Dios, vas a ser reconocido por nuestro Dios. Muchas veces podemos hacer un montón de cosas que Dios no nos ha pedido. Muchas veces hemos y hacemos muchas cosas que Dios no nos ha pedido. Y tal vez lo hacemos con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, con un corazón de servicio, pero tal vez no estamos haciendo lo que Dios te está pidiendo. Y por eso muchas veces lo que hacemos no tiene el impacto que nosotros realmente quisiéramos, porque lo estamos haciendo humanamente con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestros recursos, con nuestra inteligencia. Y allí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, del verso 3 al 5, nos habla de la historia de Abel y de Caín. Creo que todos la conocen aquí en este lugar. Cada uno tenía sus recursos, cada uno quería darle una ofrenda a Dios de la mejor manera, pero claramente Dios vio con agrado una ofrenda más que la otra. Aunque creo que los dos eligieron lo mejor, pero ambos dieron lo correcto con sus manos. Pero solo uno de ellos dio con el corazón correcto y fue bendecido y su ofrenda fue agradable ante los ojos de Dios. Entonces en esta mañana quiero decirte que la ofrenda no es solamente lo que damos con las manos, sino la ofrenda es también lo que damos con el corazón. Y el corazón tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces las cosas que hacemos que no están alineadas a su voluntad no tienen resultados. Y sabemos que la voluntad de Dios, sabemos todos, creo que cada uno de nosotros, y aún aquellos que no conocen realmente todavía a Dios, sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. No hay variación en Él. Él no dice una cosa un día y al otro día dice otra cosa. Él estableció en su palabra y en su voluntad que es agradable y perfecta. Por eso necesitamos estar alineados con la voluntad de Dios. Y una persona que obedece es aquella que se esfuerza a hacer lo correcto, con el corazón correcto, con la alineación del corazón de Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de las necesidades personales. Porque ¿saben una cosa? Estamos acá no simplemente para estar llenos nosotros, sino para dar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos un ejemplo hermoso ahí de nuestro Señor Jesucristo que nos relata el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 9. Y me gustó mucho esta versión donde habla básicamente de la actitud y de lo que nosotros tenemos que dar y tenemos que ser. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Y dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Les hablaba Pablo a los filipenses, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hermanos, este versículo es hermoso, estos pasajes son hermosos porque nos muestran la realidad que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Ser siervos, no importa tu posición, no importa tu condición, no importa tu sabiduría, tenemos que tener el espíritu de siervo. Y siervo no es un animal que anda por la calle con los cuernos parados. Siervo significa servidor. Siervo significa estar dispuesto a servir. Amén. Y eso es lo que Jesús nos dio con su ejemplo. Allí en la cruz del Calvario, siendo Dios, Él se humilló a sí mismo con toda su grandeza, con toda su majestad. Tomó ese lugar y nos mostró el camino por el cual nosotros debemos andar. Él estaba realmente equipado y estaba muy bien equipado con la humildad y con la obediencia, porque Él tranquilamente podía decir, no, yo no voy a tomar ese lugar porque no me corresponde. Sin embargo, Él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, pero también lo hizo con humildad, lo hizo con un corazón humilde, sabiendo de que Él tenía todas las posibilidades de poder zafar de esa situación. Sin embargo, Él tomó ese lugar por cada uno de nosotros. Entonces nosotros aprendemos obediencia cuando seguimos sus pasos, cuando vemos lo que Jesús hizo, cuando vemos lo que Jesús está enseñándonos a través de su palabra y comenzamos a reproducirlos en nuestras vidas, comenzamos a cultivar la obediencia en nosotros. Comenzamos a ser obedientes a su palabra, comenzamos a ser esos siervos de servicio ante Dios para que realmente las personas puedan llegar al conocimiento de Él. Y Dios hoy nos está diciendo que todo lo que muere en obediencia resucita en bendición. Y ese es el ejemplo más claro. Tal vez tenemos que hacer morir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras necesidades, pero si lo hacemos morir en obediencia y en servicio, va a resucitar en bendición. Dios lo va a poner en alto, Dios te va a comenzar a multiplicar, Dios comenzará a bendecir tu vida, tu economía, tu familia, tu salud. Amén. Porque primero nos dedicamos a lo que Dios nos ha mandado a hacer y luego todo lo demás viene por añadidura. La iglesia de este tiempo no se mueve por resultados, pero sí se mueve por obediencia. Y la obediencia trae los resultados, pero también trae la bendición para tu vida. ¿Cuántos quieren tener bendición en sus casas? ¿Cuántos quieren cambiar de trabajo, tener mejores sueldos? ¿Cuántos quieren tener ese espíritu de servicio? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Tenemos que aprender obediencia, hermanos. Tenemos que comenzar a obedecer, tenemos que comenzar a estar dispuestos a la obra de Dios. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, estar dispuestos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y yo tengo una fórmula, a mí me gustan un poco las fórmulas, ¿no? Me gustan un poco las matemáticas, hace mucho que he dejado la escuela, pero siempre veo alguna fórmula y empiezo a mirarla y digo, me recuerdo el momento donde estudiaba y estudiaba esas fórmulas. Y vieron que muchas veces dicen que a veces hay excepciones a la regla, pero en este caso yo quiero darte una fórmula que es muy sencilla y que dice servicio más obediencia igual resultados. Amén. Servicio más obediencia igual resultados. Esta fórmula no falla. Esta fórmula no falla, hermanos, porque Dios no puede ir en contra de sus palabras, no puede ir en contra de lo que Él nos prometió. Por eso
ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, nos dice de la siguiente manera: así que como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, somos representantes del reino eterno aquí y ahora. Vos sos importante en este reino. Dios te convocó para que puedas representarlo como si fuera Dios en este reino. Por eso cuando servimos y cumplimos su voluntad en obediencia, estamos representando en la práctica lo que Dios dice en su palabra. ¿Te das cuenta la magnitud que tenemos cada uno de nosotros de ser embajadores? Tal vez no cobramos un sueldo como un embajador, pero Dios te puso el sello de su representante aquí en la tierra, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Porque donde vamos, hermanos, tenemos que tener en claro, llevamos bendición de parte de Dios. Si Dios está con nosotros, todo lugar que pisemos, todo lugar que estemos, llevamos bendición de parte de Dios. Y eso lo tenemos que creer, porque los ambientes que hoy por hoy están complicados se transforman cuando vos llegás a un lugar, porque Dios va con vos. Dice su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Solamente mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y donde tú vas, yo voy contigo. En los próximos días, hermanos, tenemos un desafío muy grande. Un desafío que la iglesia ha tomado, un desafío que la iglesia viene hace mucho tiempo pensando, y este es el tiempo de llevarlo a cabo, que es una estrategia espiritual, donde vamos a estar por unos cuantos días orando y ayunando. Distintas personas, distintos hermanos se han anotado en una lista para poder orar y ayunar, para poder pedirle a Dios que prepare los corazones de las personas que van a llegar, para que Dios comience a ablandar esos corazones endurecidos, tal vez por la vida, tal vez por las enfermedades, tal vez por algún desengaño, tal vez por tantas cosas que hoy vemos a diario. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia está unida en un solo propósito, Dios comienza a derramar bendición sobre ellos. Porque estamos en un medio de una guerra espiritual, y las guerras espirituales no se ganan con armas naturales, no se ganan con nuestro propio esfuerzo. Las guerras espirituales solamente se ganan y se luchan con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y la iglesia está tomando esas armas. La iglesia en este tiempo está tomando las armas espirituales para poder destruir esas fortalezas que muchas veces traban e interrumpen el acercamiento de las personas a Dios en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, porque la Biblia lo declara así, no lo digo yo, lo dice su palabra. Los acontecimientos que estamos viviendo y que estamos viendo a diario nos están diciendo que la venida del Señor cada vez está más cerca. ¿Estás preparado? ¿Estás deseando esa venida? ¿Estás luchando, estás sirviendo, estás obedeciendo para que se acelere la venida del Señor y que te puedas ir con Él? Yo sé que Dios va a recompensar a todos aquellos que se sumen a esta tarea, porque siempre la voluntad de Dios fue acercarse a la humanidad, a esa humanidad caída, alejada de Dios, impregnada por el pecado y por las necesidades. Y es por eso que cuando el Señor Jesús caminaba, nos muestra su palabra, por donde iba, por donde Él caminaba, en muchas oportunidades repetía esta frase: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Porque Él era el reino de los cielos, Él era el reino de Dios representado a través de la figura de Jesucristo. Y hoy por hoy esa tarea
ha sido encomendada a la iglesia. Ha sido encomendada a tu vida, a vos. Vos sos la iglesia, vos sos parte del cuerpo de Cristo y estás llevando el reino de los cielos donde vayas, donde camines. Y fíjense en lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1 y 2. Y acá hay una de las claves de lo que nosotros tenemos que incorporar para poder servir. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hoy la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Tiene la presencia de Dios. Tiene el poder y la autoridad para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para levantar al quebrantado de corazón. Hoy tenés la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Es tiempo que comencemos a obedecer y es tiempo que comencemos a servir. De esa manera vamos a comenzar a ver los resultados. Y acá se cumple esa palabra que nos dice también, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque buscamos su voluntad y la voluntad, como dije hace un momento, es buena, es agradable y es perfecta. Y acá se repite de nuevo, la tengo escrita varias veces, servicio más obediencia igual resultados. ¿Cuántos quieren tener resultados reales? No inventados, reales, donde Dios cambia las vidas, donde Dios transforma los corazones. Comencemos a ser obedientes, a servir a Dios con un corazón dispuesto y Él comenzará a producir esos resultados que estamos buscando. Quiero dejarte algunas cosas hoy acerca de cosas que nos desconectan del servicio, cosas que nos alejan de servir a Dios con un corazón dispuesto, cosas que muchas veces luchamos todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, en mayor y en menor medida. Y la primera es el pecado. Y el pecado es algo que a Dios no le agrada. Y sé que cada uno de nosotros pecamos diariamente. Amén. ¿Cuántos se sienten pecadores hoy? Todos, absolutamente todos pecamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos escapar de este pecado o del pecado que nos asedia? Y en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos en oración pidiendo a Dios que Él nos ayude a vencer. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo hemos intentado y nosotros solos no pudimos hacerlo, no pudimos lograrlo. Tenemos que arrepentirnos del pecado, tenemos que pedir a Dios ayuda y esperar en Él para que Él vaya transformando esa situación y podamos vencer al pecado. Y en segundo lugar, debemos estar conectados con Dios constantemente, porque a través de su presencia, solo de esa manera Dios podrá animarnos y podrá guiarnos a toda verdad. Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Donde está la verdad, ahí está el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que ir por esa senda, por ese camino. No tenemos que desviarnos. Y el segundo punto es la rebeldía. Y la rebeldía fue algo que a lo largo de la historia fue una gran herramienta que utilizó el reino de las tinieblas para paralizar el avance de la iglesia. Y hoy creo que todos lo vemos lo que está sucediendo en nuestra sociedad. En este mundo, en la sociedad, en tu barrio, donde se ha multiplicado el pecado, donde uno prende la televisión y ve escenas aterradoras de guerra, de conflictos, de personas que desaparecen, de personas que matan, que roban, y tantas cosas que vemos a diario. La maldad se ha multiplicado de una manera tremenda, hermanos. Tremenda. Y muchas veces esa rebeldía que el diablo prácticamente ha impregnado a las personas, muchas veces
quiere entrar a la iglesia y en algunos casos ha entrado a la iglesia y tenemos que luchar contra eso. Porque solo aquellos que tienen una visión correcta, un corazón correcta y obedecen a la palabra de Dios sin rebeldía son los que alcanzan la victoria. Solo aquellos que buscan realmente vencer esa rebeldía que muchas veces tenemos dentro de solo aquellos que logran la victoria, logran alcanzar las promesas de parte de Dios. Y hay muchas más, pero quiero dejarle esas dos por ahora, pero también quiero dejarles algunas cosas que nos equipan para el servicio. Y el primer punto, tenemos que saber que nuestro servicio es solamente para Dios. A Él es el único a quien debemos servir y no hay nadie más en este mundo que se merezca nuestro servicio. Porque solo hay un Dios, un único y soberano que está por encima de todas las cosas. Realmente nos tenemos que sentir privilegiados de poder ser parte del servicio a ese Dios, a ese gran Dios y Salvador Jesucristo. Te tenés que sentir importante porque Dios te ha puesto para que puedas servir, para que puedas obedecer y para que puedas alcanzar los resultados que nosotros estamos esperando. Tenemos que saber que debemos servir agradándole porque Él demanda que le sirvamos con agrado. Pero para poder agradar a Dios, nuestro servicio debe estar basado en su palabra, como dijimos anteriormente. Debemos ofrecer a Dios un servicio aceptable, con temor, con reverencia ante Él, y este es el verdadero servicio que le agrada a Dios. Cuando sabemos a quién estamos sirviendo y cuando lo hacemos con gratitud, con un corazón agradecido, con un corazón contento, con un corazón humillado, con una disposición de corazón limpia para que Dios comience a usar nuestra vida. El tercer punto nos habla de que debemos de servir voluntariamente. Y acá quiero detenerme un instante porque nunca Dios te va a mandar a hacer algo que vos no estás dispuesto a hacer. Nunca Dios te va a enviar a hacer algo que no estás dispuesto a hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios no viola tu libertad. Dios nos dio la libertad para que nosotros podamos elegir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y a veces Dios nos pide algo que hagamos y está en nosotros de decirle sí, Señor, amén, o no, Señor. Está en nuestra decisión. Dios te da la oportunidad, te muestra el camino, te muestra la senda por donde debemos ir, por donde debemos servir y qué debemos hacer. Pero muchas veces nuestra mente está enfocada en otros lugares, en otros servicios. Y Dios te está pidiendo que le sirvas en ese lugar porque ahí se quiere manifestar a través de tu vida. Pero Él nunca va a violar tu libertad. Él nunca te va a obligar, porque acá no estamos por obligación, estamos por amar a Dios, por buscar de Dios, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Por eso estamos en este lugar. No simplemente venimos a escuchar un mensaje, sino simplemente venimos a tener una relación y un contacto espiritual con Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, debemos servir sin temor. Y muchas veces Dios nos va a pedir que entreguemos todo sin saber cuál es el paso siguiente. Seguramente muchas veces el paso siguiente no tendrá sentido para lo que Dios te está pidiendo. Y hay grandes desafíos para esta iglesia durante este año, hermanos. Y Dios te está pidiendo esos desafíos. No vemos nada todavía, pero Dios, que estuvo desde el principio y está en el final de todas las cosas, Él sabe lo que va a suceder. Él ya ve lo que va a suceder. Tal vez nosotros no lo veamos, pero Dios ve sus propósitos cumplidos. Por eso debemos de servir sin temor. Porque a veces cuando comenzamos a
a involucrarnos en la obra de Dios, comenzamos a servir en la obra de Dios, comienzan a venir las trabas, los problemas. Yo no sé si te ha pasado esto. Yo no sé si alguna vez te has puesto y has dicho, bueno, voy a orar por la familia, voy a abrir mi casa, voy a ir a visitar a un enfermo, voy a enseñar la palabra, voy a estar con los niños, voy a estar con los músicos, voy a predicar. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando te dispusiste en tu corazón, comenzaron a venir los problemas, comenzaron a venir las dificultades, comenzaron a venir las trabas, porque, vuelvo a repetir, estamos en medio de una guerra espiritual y las guerras espirituales solamente se luchan y se ganan espiritualmente. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero yo quiero agregarte esta frase también, que el temor echa fuera el amor. Si tenemos miedo, si tenemos temor, y cuando ese temor se apodera de nosotros, nos paraliza. Y el temor, llámese dificultades, llámese hacia dónde Dios me va a llamar. Llámese, Dios te está mostrando lo que Él quiere que hagas y te parece un desafío tan grande y comienza a invadirte el temor. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos ese temor en nuestra vida, cuando ese temor comienza a apoderarse de nosotros, comenzamos a perder esa sensibilidad de amar. Nuestro amor comienza a diluirse porque el amor que Dios puso en nosotros comienza a ser ocupado por el temor. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar el impulso, Dios te va a dar la fuerza para poder vencer ese temor y para poder llenarte de amor, para poder conquistar a las personas que necesitan de Cristo, porque para eso te ha llamado, para eso te ha convocado, para eso te está equipando, para que tú y yo podamos ser siervos fieles en el Señor. Y por último, hermanos, debemos aprender a trabajar en equipo, porque dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 12, verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú eres parte del cuerpo, tú eres una pieza fundamental en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vos sos parte y miembro activo del cuerpo de Cristo. Y si algo falta, si vos faltás o algo te pasa, todo el cuerpo se resiente. Entonces, cada uno de nosotros somos fundamentales en las manos de Dios. Y nadie es más que otro. Muchas veces confundimos porque hay ministerios más visibles que otros. Pero Dios te llamó para un lugar especial y solamente vos lo podés ocupar. Amén. Todos son necesarios. Todos en el cuerpo de Cristo somos importantes. Y Él nos mandó a trabajar en equipo, a predicar las buenas nuevas de salvación en equipo, no en forma individual, sino en equipo. Por eso también al principio los envió de 2 en 2. Y ya 2 eran un equipo. Y ese equipo, donde era respaldado por Dios, esos discípulos que fueron entrenados, fueron capacitados, fueron incorporados a ese reino que Dios había traído a través de Jesucristo, comenzaron a ver milagros, maravillas, comenzaron a sanar a los enfermos, a desterrar a los endemoniados de las personas. Ellos vieron la gloria de Dios porque comenzaron a trabajar en equipo y tenían muy claro el servicio y la obediencia. Entonces, todo lo que hacemos en este reino, todo lo que hacemos o todo lo que vamos a hacer en este tiempo en la iglesia va a tener consecuencias eternas, para salvación o para condenación. ¡Wow! Va a tener consecuencias eternas, porque todo lo que hagas en pos de salvación, las personas van a llegar a ser salvas.
Quiero que te pongas de pie, vamos a terminar ya. Y quiero decirte que cuando vemos la vida de los discípulos, ellos habían entendido el verdadero significado del servicio. Ellos utilizaban muy bien esta llave del reino, servían a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y ese servicio a Dios es el que demanda de cada uno de nosotros. Amén. El servicio donde uno está comprometido a seguirle cueste lo que cueste, pase lo que pase, son las circunstancias que te van a llevar a la victoria. Un servicio lleno de obediencia y dedicación a las cosas de Dios y no mezcladas con las cosas de este mundo son las que van a tener resultados. No podemos, hermanos, servir a dos señores. Como dice ahí en Mateo 6:24, no podemos servir a medias. No podemos servir a medias, hermanos. Tenemos que servir con todo nuestro corazón. Y esa llave del servicio, esa llave de que podamos ser capacitados, que podamos ser empoderados en Dios, que podamos ser equipados en Dios para ese servicio, simplemente se resumen en la palabra obediencia. Dios en estas semanas, en estos días nos estuvo hablando acerca del servicio, y si ustedes ven los devocionales que Manantial de Vida publica, toda la semana pasada Dios nos estuvo hablando de servir, de la importancia de servir, más en este tiempo donde su venida está muy cerca. Porque dice que fuimos creados para servir, para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Fuimos salvados para servir, para llevar una santa vocación y cumplir la función que Dios nos asignó. También fuimos llamados para servir y traer el reino de Dios aquí a la tierra, manifestar sus poderes, sus cosas que allí hay. Y no yo, sino Dios quiere preguntarte y me quiere preguntar a mí: ¿estás dispuesto a equiparte para el servicio a Dios? ¿Estás dispuesto a usar esta llave del servicio? ¿Estás dispuesto a obedecer a su voluntad? ¿Estás dispuesto a servir con alegría y sin temor? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios quite todo impedimento que te separa de hacer su voluntad? Esto es lo que Dios nos está preguntando en esta mañana a vos y a mí. Iglesia, tenemos que servir. La obediencia y el servicio unidos traen resultados. Si somos obedientes, Dios bendice la obediencia. Dios se agrada mucho más en la obediencia que en los sacrificios. Y dice ahí en Juan, por último, 12:26, si alguno me sirve, sígame. Sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Hay promesa de parte de Dios que si le servimos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón apasionado, con nuestra vida amoldada a la palabra de Dios, sin temor, Él te va a honrar. Él te va a poner en alto. Él va a quitar todo aquello que impide que su gloria se manifieste sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre todo, porque vos y yo somos el factor de cambio para esta generación. Yo quiero invitarte que podamos orar ahora, porque ¿saben qué?
Dios te está llamando para equiparte para servir y para obedecer. Y porque de esa manera vamos a ver esos resultados tan esperados. Si hoy has traído algo que tenés que contarle a Dios, si hoy has traído alguna dificultad, alguna necesidad, ¿qué es lo que te impide servir a Dios con alegría? Yo quiero invitarte que levantes tus manos al cielo y derrames ese corazón delante de Dios. Porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Pedile a Dios que quite todo pecado que te asedia, que te persigue. Pedile a Dios que quite todo orgullo, toda vanagloria, todo aquello que muchas veces te ha frenado tu ministerio y parece que tu ministerio no tiene producción. Pedile a Dios que limpie y que llene esa casa con su presencia, porque sin su presencia no nos tenemos que mover. Sin su presencia no vamos a lograr nada. Pedile a Dios que llene tu casa de su espíritu. Levanta tus manos al cielo y oremos a Dios.